Buenas noches, yo soy Beto Ortiz, acá empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Hoy tendremos en nuestro programa 3 distinguidos abogados con quienes vamos a discutir las últimas noticias de la actualidad nacional, que en realidad es una actualidad judicial últimamente. Estarán con nosotros esta noche los distinguidos letrados Humberto Abanto, César Nakazaki y Alex Guerrero. Pero eso viene en unos instantes. Primero vamos a ver las imágenes de la asistencia de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, a la Fiscalía, no por el caso Rolex, sino por una investigación que se le sigue por presunta negociación incompatible en la contratación del señor Víctor Torres en el programa Caliwarma, cuando ella era ministra de Inclusión Social. En este caso, nuevamente, la Presidenta prefirió guardar silencio. ¿Quién es Víctor Torres Merino? De acuerdo a un informe del programa Panorama, este personaje es un amigo de Dina y de Nicanor, que fue contratado como capacitador en gimnasia laboral por unos 35.000 soles, talleres de ejercicio, de gimnasia, de calistenia, de fitness para los trabajadores de su cartera ministerial. 3 órdenes de servicio por un total de 35.000 soles, 6 talleres presenciales y 1 virtual. Esto de acuerdo a información de la Contraloría General de la República. Torres ha fundado, junto a Nicanor Boluarte, el ya famoso partido político Ciudadanos por el Perú. Muy bien, vamos ahora con las declaraciones del primer ministro Gustavo Adrianzen, que dice que el derecho al silencio de la presidenta no debe entenderse como una manera de evadir a la justicia. Veamos. Buenas tardes a todos. Quería consultarle acerca del silencio de la presidenta Dina Boluarte esta mañana en una diligencia fiscal que tiene que ver con un caso de presunta corrupción en su etapa como ministra. Con relación al silencio, yo lo único que puedo decir es que no debe sorprendernos. El silencio en materia procesal es un derecho del ciudadano. Puede guardar silencio hoy y declarar en la próxima audiencia. Puede guardar silencio en toda la investigación. A ver, el silencio como derecho ciudadano no tiene por qué entenderse ni como una manera de eludir a la justicia, ni tampoco tiene que entenderse como una obstrucción a la justicia. No podemos aplicar aquello del que cae otorga. Eso procesalmente no existe, por favor, no lo vayan siquiera a pensar. Bueno, es verdad que guardar silencio es un derecho, pero no siempre es bien interpretado, sobre todo cuando se trata de una primera mandataria que le debe absoluta transparencia a sus electores. ¿Yo podría ejercer mi derecho a guardar silencio esta noche y quedarme callado el resto del programa? Probablemente sí. Sería bastante aburrido, ¿no? ¿Pero tengo derecho a guardar silencio? No, pues no me pagarían este programa si me quedo callado, ¿no? Entonces, bien, vamos a ahora recordar un tema que ayer en el panel discutimos y yo la verdad no lo tenía del todo claro porque la cantidad de casos, la cantidad de pillos, ¿no?, de truanes y de villanos que aparecen en escena cada día hacen que uno pierda un poco el hilo de la novela. Ayer mencionábamos al fiscal Juan Carlos Zúñiga, ¿no?, en el contexto de esta especie de mega caso que produjo los allanamientos del Valquiria 11. Pues nosotros habíamos sacado del anonimato a este fiscal, Juan Carlos Zúñiga, cuando revelamos que lo habían sacado de una fiscalía perdida de Pucallpa y lo habían traído nada menos que a una fiscalía de lavado de activos en Lima. Eso ocurrió aquí en este programa el 11 de abril y lo contamos a propósito de que este fiscal ignoto, anónimo, improbable, se había encargado de investigar al polémico empresario Fernando Pasos para luego archivar rápidamente la denuncia y blindarlo, porque ya se sabe que si a usted lo investigan por un caso y el caso se archiva, nadie más lo puede investigar por ese mismo delito. Entonces, ¿fue o no fue una estratagema de este fiscal Juan Carlos Zúñiga? Vamos a recordar lo que dijimos aquí en abril del año presente.
este fiscal Zúñiga, nombrado por Patricia Benavides, porque antes de que llegara Patricia Benavides, la vida del fiscal Zúñiga era bastante más sencilla, bastante más austera. Él era un fiscal de Ucayali, ¿no? Y de pronto, pues se le apareció la Virgen, y de haber sido un fiscal, vamos a ver, de haber sido un fiscal en Ucayali, ¿no? Pasó a ser fiscal provincial del Distrito Fiscal de Lima Centro en el despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delito de lavado de activos, destacándolo para que preste apoyo en el despacho de la Primera Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios. No me van a decir que no es un upgrade de ser un fiscal de Ucayali, con todo cariño, ¿no?, a ser un fiscal de lavado de activos y especializado en delitos de corrupción de funcionarios en Lima Centro. Hay un enorme salto cuantitativo y cualitativo. Bueno, era importante refrescar la memoria, ¿no?, de quién es este fiscal y cuál está siendo su rol. Ahora, en el caso de los pagos o los depósitos bastante inexplicables al abogado Miguel Ángel Girao Isidro, ex asesor de la fiscal de la Nación, que se ha comprado un bonito departamento de 1 millón de soles, que según nos decía ayer Cecilia, no es tanta plata. Pues nosotros que somos unos pobres menesterosos, ¿no?, creemos que 1 millón de soles es mucha plata, pero es chancaya 20, ¿no? Bueno, a nosotros no nos han depositado, por lo menos hasta el momento. No voy a chequear a ver en el transcurso del programa. Vamos ahora, hablando de depositar, con la historia de una estafa que creo que compite en dimensiones con algunas de las grandes estafas que han llenado portadas en este país. La primera que se me ocurre a mí es la mega estafa de Carlos Manrique Carreño y CLAE, ¿no? Pero ahora ha ocurrido un caso que pareciera se ha intentado pasar por agua tibia, se ha intentado que la prensa no le ponga mucho el reflector o lo pase un poquito así como de costadito para que no haya mucho roche, que es lo que generalmente ocurre cuando los protagonistas son encopetados miembros de la aristocracia limeña. Estoy hablando, por supuesto, de la historia de la estafa de la empresa de fondos de inversión Blanco SAF, así se llama, Blanco SAF, S-A-F, una empresa en la cual personas que tienen una solvencia económica bastante holgada confiaron en la señora María Luisa Aguirre Salazar, más conocida como Maruja, de amplia trayectoria en los temas financieros y de inversión, para depositar su dinero, ¿no?, y verlo multiplicarse como por arte de magia. Sin embargo, esta señora, que al parecer tenía un prestigio impecable, incorporó al directorio y a la gerencia general de este fondo, Blanco SAF, a un personaje no tan impoluto, el abogado José Castillo Carazas, que fuera gerente de la Universidad Alas Peruanas y que ha estado inmerso en algunos casos mediáticos bastante sonados, como aquel de la Universidad Alemana, sin ir muy lejos. Pues bien, una vez que la señora Maruja confía en Castillo Carazas y lo incorpora al directorio de Blanco SAF, comienzan los problemas. Los inversionistas empiezan a sentir que su dinero se fuma, empiezan a denunciar que han sido estafados, se genera un esquema de desvío de fondos y así varios empresarios de la alta clase limeña han visto perder millones de soles de sus ahorros. Vamos a escuchar la historia de Blanco SAF y la mega estafa a la clase alta limeña en el informe de Imalta Saico. Adelante. Si no sabes,
¿ok? Y no sabes lo que está pasando y no sabes lo que es mi directorio nuevo, entonces no hables huevadas, ¿ok? Y no creas que soy una imbécil y una hija de puta que está tratando de quebrar el fondo para no pagar. Yo no soy así, ¿ok? Tengo 40 años en el mercado, o sea, ándate a la concha de tu madre. Es la voz de una destacada mujer de negocios. Es la respuesta de la presidenta del directorio de Blanco SAF, María Luisa Aguirre Salazar, cuando sus clientes le preguntan qué está pasando con sus millones invertidos. Estamos en el limbo, no sabemos en dónde está nuestro dinero, queremos reunirnos con las personas responsables, no hemos obtenido lo que nos pertenece, que es nuestro dinero, y queremos saber qué es lo que está pasando. Los inversionistas confiaron en Maruja por su trayectoria en temas financieros y de inversión y los contactos que logró al trabajar muchos años en el antiguo Banco Vice. Aquella confianza ha terminado de golpe. Yo no estoy quebrando el fondo, nosotros estamos tratando de sacar el fondo adelante. Lo que lo están tratando de quebrar son mis socios antiguos, ¿ok? Tengo una guerra frontal con ellos. Entonces, si no sabes, ¿ok? Y no sabes lo que está pasando y no sabes lo que es mi directorio nuevo, entonces no hables huevadas, ¿ok? Precisamente las alarmas saltaron cuando incorporó al directorio y a la gerencia general a un personaje cargado de denuncias por fraude y lavado de activos, llamado José Castillo Carazzas, el mismo que gerenció la Universidad Alas Peruanas de la cuestionada familia Ramírez. No solo eso, Castillo Carazzas llegó a Blanco SAF con otros dos cuestionados personajes que también trabajaron con él en Alas Peruanas: Luis Málaga, a quien nombró gerente legal de Blanco SAF, y Alfonso Claro, nombrado como gerente de tecnología. En algún momento se me cuestionó por Alas Peruanas. Correcto. La nueva administración de Alas Peruanas hizo una serie de denuncias y acá están las 4 archivadas de carácter definitivo. Denuncias archivadas o no, lo cierto es que Castillo Carazzas es un hombre cuestionado en el ámbito financiero e incluso afrontó una denuncia por lavado de dinero internacional en el Tribunal Sur de Florida. Es muy extraño, por decirlo menos, que María Luisa Aguirre haya convocado a alguien como este personaje que habría montado un esquema de desvío de fondos. Tienen que devolverme mi dinero y eso lo pedí yo. Ya está la crisis de Blanco. La crisis de Blanco la han generado ellos. María Luisa Aguirre, Castillo Carazzas y una historia plagada de acusaciones de estafa, extorsión y lavado de activos. En segundos, solo aquí, en Veto a Saber. No creas que soy una imbécil y una hija de p*** que está tratando de quebrar el fondo para no pagar. Yo no soy así, ¿ok? Tengo 40 años en el mercado, o sea, ándate a la concha de tu madre. Desde hace más de una década, Blanco SAF viene generando oportunidades seguras e innovadoras de inversión que financian a corto y mediano plazo a cientos de pequeñas y medianas empresas que son el motor de nuestro país. Blanco SAF era hasta hace algunos meses una alternativa de la clase alta limeña para invertir. Confiaron millones de soles y dólares a la empresa de María Luisa Aguirre. Dicen que todo estaba bien hasta que extrañamente decidió hacer cambios en las gerencias, como traer al polémico José Eduardo Castillo Carazzas. Para el directorio fue una sorpresa cuando nos encontramos con este señor. Yo la verdad que nunca lo había visto, ¿no? Primera vez que lo veía. Todo el 2023 hay retraso de pagos. Los clientes no saben cuál es el valor de su fondo. Aliados y socios de Blanco SAF rechazaron su incorporación. A Maruja poco le importó y lo nombraron gerente general. Sacó a toda la gente que había en Blanco, todas las cabezas de gerencias, y trajo a su equipo, ¿no? A su equipo que venía con él desde Alas Peruanas. Él como gerente general, Alfonso Claro como gerente de experto en temas de sistemas, ¿no? Trae también a su gerente legal de confianza, que es Luis Málaga. Ricardo Jiménez, ex gerente general y actual director de Blanco SAF, dice que la era Castillo trajo retrasos en los pagos. Lo cierto es que todo empieza a mostrar evidencias de un desvío ilegal de fondos a empresas que están vinculadas a María Luisa Aguirre y José Castillo Carazzas. Empresarios y ejecutivos, más de 200 millones se han esfumado. Queremos que nos transparente, así duela.
todo lo que está sucediendo y todo lo que ha sucedido. Y no solamente eso, queremos entender quiénes son los culpables. Uno de los millonarios desvíos de dinero se habría realizado a través de un fondo llamado Arizona. Que es un fondo que invierte en empresas del sector educativo. Ese fondo recibe inversionistas y coloca el capital exclusivamente en las empresas en las cuales invierte el fondo. El problema es que el dinero no habría ido al sector educativo, sino directamente a la fantasmal Universidad Peruana Alemana UPAL. Y aquí asoma lo ilegal. ¿Quiénes integran el directorio de la desconocida Universidad UPAL? El presidente del directorio es nada menos que José Eduardo Castillo Carazas y la vicepresidenta Maruja Aguirre. Aparentemente un ilegal desvío de fondos. No creas que soy una imbécil y una hija de p*** que está tratando de quebrar el fondo para no pagar. Yo no soy así, ¿ok? Tengo 40 años en el mercado, o sea, ándate a la concha de tu madre. Esos 40 años en el mercado parece que le enseñaron acciones indebidas a Maruja Aguirre. Otro millonario desvío de fondos se habría realizado a la empresa B-Time. ¿Quiénes son los dueños de B-Time? María Luisa Aguirre y sus dos hijos, Diego y Micaela Ortiz de Ceballos Aguirre. Pero lo más grave es lo siguiente: B-Time es una gran empresa para invertir millones en ella. Para nada. B-Time se dedica a la venta de relojes Casio en un local ubicado en la avenida Camino Real. Para que quede claro, invertí 100.000 soles o $100.000 y ahora no sé cuánto tengo. No saben cuánto tiempo. Tal cual. Tal cual. Blancosaf acaba de ser intervenida por la Superintendencia del Mercado de Valores. Nosotros buscamos a María Luisa Aguirre, fundadora de Blancosaf, y esto fue lo que nos dijo vía telefónica. Me encantaría poder responderle sus preguntas sobre Blancosaf, pero solamente estoy brindando declaraciones a través de mis representantes legales. 210 millones se habrían desviado a empresas de María Luisa Aguirre y José Castillo Carazas, y confiados inversionistas reclaman desde hace meses la devolución. La tarea corresponde ahora al Ministerio Público. Bueno, como decíamos al inicio del informe, es un caso que, como suele ocurrir en las grandes estafas, ¿no?, en los desfalcos, los programas periodísticos los suelen tocar pero con guantes de seda, ¿no? Lo pasan por baño María, así con miedo. Y claro, parece que se trata de personajes muy influyentes y muy poderosos y que además hablan fuerte, ¿no? Pero no vemos ninguna diferencia entre la procedencia o el estrato social de los personajes y el delito en sí, porque esto es tan estafa como estafa fue lo de Clae, ¿no? Y lo más difícil es conseguir que los propios estafados denuncien, porque les da vergüenza, ¿no? Porque denunciar es de pobres probablemente. Y entonces hemos llamado a varias de las víctimas y no, ahí nomás, prefieren perder su plata, ¿no? Prefieren perder su plata y no se atreven a dar la cara y denunciar esta organización. Ahora que está de moda decir organización criminal a casi todo en este país. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Están en nuestros estudios 3 distinguidos abogados. 3, como si no fuera suficiente con 1. ¿Qué voy a hacer? Es demasiado desafío para mí. Buenas noches para Humberto Abanto, César Nakazaki y Alex Guerrero. Gracias por estar en el programa. Quiero, antes de entrar al tema político, pedirle su opinión sobre lo que acabamos de ver, porque sin duda es un caso también jurídico. Doctor Nakazaki. Buenas noches, Beto. Bueno, es lamentable que un fruto de nuestra época de bonanza, que son los fondos de inversión, estén ahora implicados en temas penales. Este no es el primer caso, hay 2, 3 casos de fondos importantes que están bajo la sospecha de una estafa colectiva, como la pirámide de Gessi. Ese es otro ejemplo, por ejemplo. Ese es otro caso. Entonces, acá lo que hay que analizar es, en la ruta que tú has marcado, si esas inversiones a empresas vinculadas familiarmente tienen justificación o no. Si no la tienen, van a tener un caso claro de estafa, sin duda. Bien. Doctor Abanto, bienvenido de regreso. Bienvenido por dejarme regresar.
¿Qué le parece este caso y por qué será que la prensa, la gran prensa, ¿no? La televisión abierta, los diarios importantes, si acaso todavía existen, prefieren no tocar? No, a ver, aquí yo ya pondría el ojo más que en las personas que hemos escuchado, en la Superintendencia del Mercado de Valores que ha intervenido Blanco Saf. Y vamos a ver cómo practica la necropsia la Superintendencia del Mercado de Valores, que ha tardado muchísimo. Bueno, la situación, Blanco Saf, por lo que yo he podido informarme, hace 8 meses que ya presentaba problemas y la Superintendencia del Mercado de Valores, su superintendente tenía las manos atrás, miraba al techo y silbaba bajito. Ya ha tenido que estallar esto así para que intervengan. ¿Cómo van a llevar adelante la intervención? Aquí, por ejemplo, es un tema que yo conocí porque ahí están los fondos de la viuda de Javier Vallerriestra, Charo de Negri, y sus hermanas, que son la herencia que su madre les dejó, con lo que Charo se ayudaba. Entonces, aquí el punto central es qué va a hacer la Superintendencia del Mercado de Valores y si va a entender cómo tiene que llevar adelante esta liquidación para que alguien recupere algo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que termine como acaban las liquidaciones de los bancos. ¿Cómo? Quemando la cartera, perdiendo millones y dejando que las cosas finalmente no se lleven a donde tienen que llevarse. Bien, doctor Guerrero, buenas noches. Su opinión, por favor. Beto, buenas noches. Con respecto al caso que acabas de, en este momento, informar a la opinión pública, yo veo que estafa habría con respecto a los inversionistas, pero con respecto a las decisiones que se tomó dentro del directorio y a los malos manejos en el patrimonio de la empresa, en mi concepto habría fraude en la administración de personas jurídicas. El fraude en la administración de las personas jurídicas es el perjuicio al patrimonio per se en este caso de la empresa. Y también la potencialidad del riesgo que corre de las inversiones o las malas inversiones que se pueden hacer. Entonces estamos hablando de dos delitos que coexisten. Claro, no es que no haya estafa, sino que hay fraude y estafa. Claro, dentro de mi punto de vista habría estafa contra los inversionistas, ¿correcto? Pero en el manejo propio de la empresa, fraude en la administración de personas jurídicas, que está en el 198 del Código Penal. Este tipo penal, que está dentro de los delitos contra el patrimonio, va directamente en perjuicio del patrimonio de la empresa, es decir, del capital social o de las inversiones que se han hecho, o también la potencialidad del mismo en las malas decisiones que tome el directorio o en el nombramiento de personas que no han sabido llevar bien y cuidar bien, porque habría acá una infracción del deber de parte, obviamente, de las personas que han tenido a cargo, es decir, la gerencia y el directorio. Ese es mi punto de vista. Muy bien, bueno, dejamos ahí el tema para que ojalá otros medios continúen, le hagan seguimiento, porque tenemos que entrar a lo que pasó ayer en El País, que es hoy el titular de todos los diarios y ya no hace falta que lo reseñe demasiado, ¿no? De acuerdo al diario que usted haya leído, puede decir que ayer ocurrió un psicosocial, ¿no? Puede decir que la Fiscalía pide impedimento de salida a Patricia Benavides, o puede decir que acusan a Benavides de recibir sobornos al licitar computadoras. Es la misma noticia fraseada de distinta manera. De los personajes que fueron allanados ayer en lo que se ha dado en llamar la Operación Valquiria 11, miren cuántos capítulos llevamos ya, sin duda la persona que ha llevado la mayor cantidad de reflectores ha sido el periodista Juan Carlos Tafur. Y uno se pregunta si realmente es tan importante, es tan protagónico, o si acaso han puesto una figura mediática, conocida, para que el capítulo de la miniserie tenga la repercusión necesaria. Juan Carlos Tafur dice que él no ha sido testigo nunca de algún tipo de intercambio de favores. Escuchemos. Claro, el hecho de que tú te reúnas en el Westin o en el Bar Singular o en la oficina de Patricia Benavides con Mirta González Yep y con Villanueva, lo que sí te imputa es que esa reunión es para que consigas favores para Pepe Lucho Castillo Alba. Esas reuniones son reuniones en las que Mirta González Yep intercambia favores. Ella le dice, yo tengo este policía que va a declarar en tu favor, Patricia Benavides, tú me cambias a los fiscales que van a beneficiar a mi pareja.
¿Tú has sido testigo de esa conversación? En absoluto. Jamás se ha hablado de eso. Jamás se ha hablado delante mío de ningún intercambio de favores en favor del señor José Luis Castillo. Y mucho menos con Jaime Villanueva. O sea, y mucho menos aún con la fiscal Patricia Benavides. O sea, en absoluto. Ya, mira, yo no he sido testigo absolutamente de ninguna de esas conversaciones. En la reunión en el Westin se habló, Villanueva estaba obsesionado con los medios. Quería a toda costa tener medios afines, cercanos, amigos, etcétera. Y sentía, él era un operador, bueno, yo al principio pensé que solo mediático y ya pues se ha descubierto que era un operador político, judicial. Bien. El doctor Humberto Abanto, a quien nadie podrá acusar de haberse puesto alguna vez en contra de la prensa, porque por lo menos en lo que a nosotros respecta nos ha defendido de los ataques judiciales del régimen de Castillo y sus esbirros. ¿Qué opina usted sobre lo que acaba de decir Juan Carlos Tafur? ¿Cuánto le cree? Bueno, creo que un hombre tan inteligente como él se ha encontrado en el medio de una trama un poco complicada, ¿no? Y va a tener que ser bastante detallado en las conversaciones. 3 reuniones, 3 encuentros, yo no vi nada, nunca entendí, no sabía qué pasaba. Creo que él tiene la inteligencia suficiente para darnos cuenta de exactamente lo que ha ocurrido ahí. Pero creo que lo que está aquí en discusión es dónde termina el trabajo periodístico y dónde comienza el de operador político, judicial, lobista, que son todas actividades muy nobles seguramente, pero que no son periodismo. Entonces, si el señor Tafur no trabaja para un medio, salvo para su particular blog, que ahora también tienen estatus de medios, podemos discutirlo, ¿qué estaba yendo a hacer? Es una buena pregunta. ¿Qué estaba yendo a hacer? ¿Qué hacía mezclado, confundido con estos personajes tan turbios, por ser elegantes? Bueno, por eso, la explicación no es coherente, ¿no? Estoy en medio... Luego, primero digo, a mí no me pueden allanar, están tratando de violar el secreto de las fuentes, la reserva de la fuente. Pero cuando relata que ha tenido reuniones que no tenían que ver con la actividad periodística, la pregunta es hasta dónde se extiende la protección del secreto profesional del periodista. Y ahí es donde, digamos, la versión como que derrapa, ¿no? Creo que todavía Juan Carlos tiene que explicar mejor estas 3 reuniones. Nos ha dicho lo que no ha oído, pero no nos ha dicho qué ha oído. ¿Se explica su protagonismo en el operativo de ayer, doctor Nakazaki? ¿El de Juan Carlos? Sí. Bueno, evidentemente él... ¿Te refieres a la defensa que él ha hecho no, me refiero al comprenderlo en el caso? Presencia dentro de este elenco de personajes que tienen que ver sin duda con el caso de Patricia Benavides, porque Girao ha sido su asesor. Yo creo que es la parte más débil. Y uno se pregunta qué estaba haciendo ahí Tafur. Me parece que es la parte más débil del caso porque el primer tema que tengo entendido por el cual se le cuestiona es por el reportaje crítico que hace respecto a Marita Barreto, el equipo del EFICOP, respecto a su actuación en el caso de Sada Goray en la parte inicial de las diligencias. Bueno, usted recordará, como recuerdo yo, que Tafur en su portal Sudaca escribió sendas crónicas sobre el caso Sada Goray, diciendo que era la persona que manejaba la fiscalía, ¿no? Pero a un periodista no se le puede allanar porque no nos gusta lo que escribe. Por eso creo que es la parte más débil de este caso, porque es evidente que hay una colisión ahí con el EFICOP, donde cuestionan el motivo de ese reportaje, y en segundo lugar, él ha señalado públicamente haber hecho campaña periodística a favor de la fiscal de la Nación de ese entonces, porque como muchos entendía que en su primera gestión, en el caso en el gobierno del presidente Castillo, la gestión de la fiscal de la Nación merecía ser reconocida y alentada. Entonces, a partir de esos 2 temas, del reportaje crítico hacia los integrantes del EFICOP y la campaña periodística que hace a favor de la fiscal de la Nación, no sé si eso es motivo suficiente como para comprenderlo en este caso, ¿no?
Voy a darle la palabra antes que al doctor Guerrero al colega y amigo de Tafur, señor Augusto Álvarez Rodríguez, que ha dicho que este caso crea un precedente para que las autoridades, por ser criticadas, nos puedan meter el carro. Bueno, no está descubriendo América precisamente el colega Álvarez Rodríguez. Las autoridades, por supuesto, que van a usar su poder para tratar de acallar y de aplastar al periodista que le resulte incómodo. Esto no es de ahora, ha pasado todo el tiempo. Señor Guerrero, ¿dónde comienza y dónde acaba la labor periodística del señor Tafur? Aquello de lo que lo acusan, ¿es periodístico o se sale de los límites y se convierte en otro tipo de actividad? Antes de contestar tu inquietud, Beto, me gustaría primero hablar del iter criminis. El iter criminis se divide en dos fases, una fase interna y una fase externa. La ideación, deliberación y la decisión. Y obviamente la fase externa, la ejecución. Entonces, en el caso del periodista Tafur, el haberse reunido sin haber concretado actos de ejecución, que es lo que realmente le interesaría al derecho penal y obviamente a la Fiscalía, la tesis fiscal que estarían manejando por haberse reunido, en el supuesto hipotético caso que estuvieran reunidos para cometer actos ilícitos, idean, deliberan y deciden, pero no ejecutan. Entonces, si es la tesis que maneja la Fiscalía, mi concepto ahí tendría problemas la Fiscalía para probar en este momento la investigación. Entonces, lo que pasa es que una sola reunión no resulta inculpatoria, porque exacto, un periodista puede reunirse con un asesino serial, con un terrorista, con Osama Bin Laden, si es necesario. Totalmente en ese sentido de acuerdo. Por eso te decía que justamente si esta reunión es una reunión que no llevó a ejecución, que no llevó... ¿Pero sabemos eso? Eso es lo que tiene que manejar la Fiscalía en su investigación. Eso tiene que la Fiscalía tendría que decir, como consecuencia de esta reunión del señor Tafur con tales y tales, ocurrió esto otro. Exacto, ocurrió actos ya que obviamente lesionan bienes jurídicos de delitos que se están investigando. Y eso es ya labor de la Fiscalía, ¿no? Y la tesis de la defensa del abogado del señor Tafur obviamente manejará que sus reuniones no tuvieron ningún impacto, ninguna lesión al derecho penal. Estamos justamente en esa línea de criterio y de pensamiento que tenemos con respecto a la Fiscalía, ¿no? Bien. Quería comentar el titular de la República, que no es precisamente mi diario preferido, pero la noticia que ellos dan en portada la dimos nosotros anoche. Fiscalía pide impedimento de salida para Patricia Benavides. Una medida que no se ha pedido en una cantidad de casos similares o más graves. Y quería pedirles a mis invitados su opinión sobre esta solicitud presentada ayer ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. ¿Es suficiente lo que hay hasta el momento contra la fiscal Benavides para solicitar este tipo de medida, considerando, por ejemplo, que Susana Villarán no tiene impedimento de salida y podría irse, si quisiera, a Europa para siempre, y otros ejemplos, ¿no? Es decir, personas que comprobadamente, que confesamente han cometido delitos, han cobrado coimas millonarias y sin embargo siguen felices en su casa y no tienen este tipo de restricción, doctor Nakazaki. Evidentemente, si bien no investigada ni objeto o sujeto de las medidas cautelares que se han dado, la persona más atacada con el caso que hemos conocido es la fiscal de la Nación. O sea, la oportunidad y la forma como se ha difundido el caso tiene como blanco principal a la fiscal de la Nación. Usted no le dice ex, no es ex. Bueno, ex fiscal de la, bueno, no es a la ex fiscal de la Nación, no es costumbre. Doctor Abanto dice que no es ex. No sé. Pero entonces, ¿Villena qué es? Villena es un fiscal de interino. Pro tempore, es un provisional. Claro, es un fiscal de provisorio. Provisorio. Ok. Entonces, y tan es así que este ataque lo que busca es impactar en la decisión de la Junta Nacional de Justicia y hasta en el Tribunal Constitucional.
¿Y por qué lo señalo? Porque si van a pedirle un impedimento de salida, la gran pregunta es si toda la información que ha servido para la detención preliminar y para las medidas que se han dado a nivel de la investigación en el EFICOP ya han sido trasladadas al caso de la fiscal de la Nación para que se justifique una medida cautelar de ese tipo. Y estoy seguro que no. Esta medida cautelar o este requerimiento de impedimento de salida es un impacto a la respuesta mediática del caso. Toda mi experiencia, a que no ha habido, como debería ser, todos los elementos de convicción del caso en el EFICOP han tenido que trasladarse al caso de Patricia Benavides y ahí recién justificar una medida cautelar de este tipo. ¿Usted está apostando toda su experiencia a eso? Sí, tranquilamente. Muy bien, doctor Guerrero, ¿qué apuesta usted? Apuesto por la ley y apuesto por lo que sea la sensatez y también el buen criterio, ¿no? En este caso de los jueces. La Fiscalía puede pedir... ¿Es justificada o no es justificada la medida? Me parece que es un poquito apresurada. No considero que esté justificada aún, porque el impedimento de salida del país es cuando hay un riesgo. El riesgo procesal de que esta persona que está haciendo materia de investigación pueda fugar del país, ¿no? Entonces, en este caso, puntualmente de la fiscal Patricia Benavides, no ha ocurrido eso en mi criterio. Ok. Doctor Abanto, siendo que el abogado de Patricia Benavides sigue siendo su compañero Jorge del Castillo, supongo que es improbable escuchar una opinión crítica de Humberto Abanto frente a Patricia Benavides. No, a ver, yo tengo que decir algo sobre Patricia Benavides, es que lo que se está revelando presenta que no supo elegir bien a sus colaboradores. Ahí hay un festival de cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Lo que podría verse, lo que se tiene a primera vista. Pero yo sí quiero señalar una cosa, Beto, al margen del compañerismo con Jorge. Y es que esto que está pasando es muy grave y le pido tanto a César como al doctor Guerrero que presten atención a este asunto. Hay un artículo expreso en el Código Procesal Penal que señala que no puede haber dos investigaciones. Cuando se trata de aforados y no aforados que cometen delitos con ellos, todo tiene que verse en la Suprema o en este caso donde la señora Espinosa. Sin embargo, irregularmente se mantienen dos investigaciones. Y por aquí tomo información que luego la tiro arriba para generar situaciones. ¿Cuáles son esas dos investigaciones? La investigación que está en EFICOP, donde están investigando a los no aforados que habrían cometido delitos junto con la aforada. Y de ahí toman material y lo avientan para allá. Y con eso se piden medidas restrictivas. Ese vicio, que yo espero que alguien lo controle en algún momento y la defensa lo haga valer, está trayendo esta situación. La señora Barreto sigue investigando a la fiscal de la Nación, aunque nos diga lo que quiera. ¿A quién se dirige este recaudo de información? Y finalmente, ¿dónde redunda? En un pedido de limitación de derechos de la señora Benavides. Así que, ya pues, el fiscal de la Nación y la señora Espinosa, fiscal suprema a cargo de esta investigación, deberían cumplir con el código. De pasadita también hago un reclamo que otra vez el señor fiscal de la Nación me notifica por Twitter. Creo que no le caería mal notificarme siquiera por correo electrónico. ¿Qué le ha notificado? La decisión de haber incorporado al señor Oscorima a la investigación de la señora Boluarte, ¿no? O sea, este tipo de visos tiene que terminar. ¿Podría notificarnos, por favor, de esto que...? Acaba de publicar un tuit de la Fiscalía de la Nación informando que ha variado los cargos, ha ampliado la investigación y ahora le atribuye cohecho pasivo impropio a la señora Boluarte y cohecho activo genérico a mi cliente, el señor Oscorima. Pero me he enterado porque publican un tuit. O sea, a su casilla no ha llegado nada. No. Y entonces creo que ya... y además tienen mensajería, podían haber llegado a mi oficina con facilidad, tienen el domicilio, es decir, todo eso se puede hacer antes de estas prácticas que están perpetuando las prácticas perversas de los años 18, 19 y 20 de la década pasada. Estoy entrando al Twitter del Ministerio Público. Habrá sido hace bastantes horas. No, aquí está. A ver, Ministerio Público, República del Perú.
Dice la Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, comunica a la opinión pública lo siguiente. En la carpeta fiscal seguida contra Dina Boluarte por delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, se ha dispuesto, primero, ampliar las investigaciones preliminares para comprender a Dina Boluarte por hechos referidos a la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio. Segundo, ampliar las investigaciones preliminares para comprender a Wilfredo Corima Núñez por hechos vinculados a la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico. Lima, 24 de abril del 2024. ¿Algo quiere agregar? Mala práctica. Tiene que terminar este tipo de prácticas. Muy bien, hacemos una pausa, pero seguimos conversando con nuestros invitados luego de los mensajes. Antes de irnos a la promoción que vamos a presentar, les quiero contar que, como ustedes saben, la semana pasada, el día en que se cumplía el 5º aniversario de la muerte del presidente Alan García, el 17 de abril, entrevistamos a mi muy querida amiga Carla García, y siendo que hubo muchos comentarios buenos y malos en las redes y también que he recibido personalmente, hemos decidido poner la segunda parte de esta conversación. Lo subrayo porque cuando mañana ustedes vean esa imagen van a decir, ya la vi. No la han visto porque es una segunda parte que vamos a emitir mañana jueves. Así que los dejo con la promoción, pero antes, si quieres apostar y ganar con tu deporte favorito, gana como los dioses en Olimpo.bet, la única casa de apuestas sin rollover. Ingresa a Olimpo.bet y recibe 20 soles totalmente gratis solo con tu registro para que te la juegues en las ligas más importantes del mundo. Ya lo sabes, juega y gana en Olimpo.bet y cobra más rápido que un rayo. Gracias, Olimpo.bet. Ya regresamos, los dejo con Carla García. Así como mi papá conoció a su papá a los 5, yo conocí también a mi papá a los 3 años. Porque mis papás se casaron y se fueron a vivir a Madrid, y en Madrid se pelearon y mi mamá regresó muy embarazada. Y luego él se demoró en venir y me acuerdo perfecto la primera vez que lo vi porque vivía en esa casa en Santa Beatriz con mis abuelos. Y bueno, esencialmente en esa época tampoco habían demasiadas fotos de mi papá ni nada, estaría muy molesta mi mamá. ¿Y no era muy famoso todavía? No era un pulpín, famoso. Claro. Era un pulpín que estaba estudiando en Madrid. Entonces yo vivía con mis abuelos en esta casa, ¿no? Y mi mamá era mía. Tú conoces esa sensación, sí, ¿no? Perfectamente. Mi mamá es mía, no sé qué, y un día tocaron el timbre, mi mamá abrió la puerta y yo miraba desde arriba el descanso de la escalera y como que él medio que forcejeaba para chaparse a mi mamá. Calcula lo que se siente eso a los 3 años. Claro. Y yo, ¿qué? Bajé corriendo y lo traté de hipopótamo y le dije no sé qué. Él siempre se reía porque decía, claro, después imagínate. le dirían cosas un poco peores. Claro. No, hipopótamo con una palabrota. Okay. Y de ahí él tuvo un accidente bastante grave y se rompió la columna. En un accidente choque, ¿no? de auto. En un auto, sí. Entonces, y ahí vino a vivir a la casa, que es el único momento en que yo he vivido con mi papá y mi mamá. Yo